están? Hola, hola. Estamos justo en el día de la Revolución, el 20 de noviembre, entonces pues no podía dejar de hacer algo hoy, ¿no? Porque pues sí, es un día importantísimo, yo digo, para la historia, ¿no? A mí me encantan las efemérides, debo decirles. Bien, nos dicen también que las fechas no son tan importantes en la historia, y es cierto, porque pues más importantes son los procesos. Pero bueno, a mí me gustan mucho las efemérides. Es como una manera de divulgar la historia. Y bueno, un tiempo también recuerdo que cuando mi mamá daba clases en la secundaria. ¿Qué dice aquí? A ver, si quieren pueden comentar por ahí. Ya saben, aquí hay muchos amigos que les gusta también la historia. Y bueno, les comentaba así cuando mi mamá estaba trabajando en la secundaria, pues yo comencé ayudándole precisamente con un periódico mural de junio, que eran las efemérides de junio, me acuerdo bien. Entonces, pues ahí estábamos, ¿no? Pues conmemorando las fechas, ¿no? Bueno, en este caso de junio, y desde ahí como que me empezó a encantar esto. Creo que es bueno para divulgarlo. Entonces, pues por eso quise hacer esto. Hace ratito que salí también a la calle, estaba diciendo uno por ahí, ¿no? Que la verdad pues no supe ni quién era, porque era uno así que pasó por la calle y dijo, en los días festivos solo trabajan los pobres. Y yo, ¿en serio? O sea, pues yo trabajé también este día en la mañana, igual que una amiga mía también, pero pues digo, eso dicen, ¿no? Entonces, quién sabe, trabajan o no, porque pues se supone que es un día festivo, ya ve que estuvo el desfile, los niños no fueron a la escuela, pero por ejemplo, mis sobrinos pues sí fueron ahí a la FILIG, que se terminó hoy, los llevó mi hermano, entonces estuvo padre, ¿no? No sé por qué me sale este letrero, creo que no se está transmitiendo muy bien, pero vamos de todas maneras a decir esto, o sea, ¿por qué decidí transmitir bien, o sea, este video improvisado acerca de comentario acerca de la revolución? Dice, los periodistas siempre trabajan mientras todos descansan, es cierto. Sí, tienes mucha razón, Glenda, así es. Es que estamos cubriendo siempre cosas, ¿no? Entonces, sí, es verdad. Hola, 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 Glenda, me da gusto leerte y saludarte. Qué bueno que andas por aquí. Y pues sí, sí, ahorita como estamos esto de la revolución, es que he oído cada comentario, que híjoles, es que existen como las dos partes. Y además, siento mucho lo que voy a hacer, pero los historiadores no sabemos ser breves. Eso es lo malo. Aquí me dice, hola Angie. Sí, hola. Hola, yo también trabajé, dice Maricruz. Es que sí, ¿verdad? Pues muchas veces sucede. Entonces, pues sí, no tomen mucho en cuenta ese comentario. No sé por qué lo dijo ese. Pero bueno, eso andaba diciendo ahí por la calle. Pero sí. Y es cierto, bueno, aquí me acaba de recordar mi amiga Glenda, pues esta profesión de periodismo, porque pues eso fue lo que estudié como licenciatura. Y pues ahora ya con esto de la historia, que ahí va ya casi, ya casi, ya casi, ya estoy en las últimas correcciones ahí de la tesis, pero sí, ya sé que es hecho eterna. Son de estas cosas ahí. Encontré un meme que puso un amigo que decía, ¿por qué te has tardado tanto? Pero en ese caso decía en la carrera, y dice, es así lo dice la sagrada línea del tiempo, ¿no? Yo digo que es como un atajo al revés, en vez de que ganemos tiempo, pues nos hemos tardado más, pero ni modo, así sucede. Entonces, ya vieron cómo estoy hablando mucho, y no empiezo todavía, pero mira, dice, hola Angie, me saludas a Sergio. Sergio, te saluda tu amigo Joaquín, tu amigo Oscar Joaquín, ¿cómo ves? Que también él es historiador, ¿verdad? Tú me entiendes de estos temas. Dice, no te presiones, cada tesis tiene su ritmo, dice Glenda, sí es cierto. Pero pues ya es justo y necesario que ya concluya, porque si no ya voy a hacer de hecho ya medio soy fósil ahí de la maestría, entonces está está feo eso, pero bueno, sí, todo su tiempo, ¿no?
Y dice Bianca, ya terminarás pronto. Sí, ojalá, hermanita, ojalá. Sí, ya. Entonces vamos a decir esto. Y es que les digo, sí, sí, por favor. La verdad, sí es eso, de que los historiadores no sabemos ser breves. Entonces a veces por eso aburrimos. Y por eso ganan otras veces pues personas que están hablando de historia y a lo mejor te dan así como datos muy sorprendentes, que también son interesantes y todo, pero pues ya se quedan luego en eso y el proceso se queda incompleto. Pero es que realmente, o sea, es que la revolución es un proceso muy complejo. De hecho, lo hablamos en la mañana acá con Bianca, en la clase de ella, de repostería, y que a veces también hablamos temas históricos y hoy fue así por esta efeméride. Y pues ahí está, ¿no? Realmente, yo traté de no tardarme demasiado y eso que nada más abarqué muy poquito, pero creo que sí, pues me tardé algo. Y es que es así. Y dice, te distraemos en panadería. No, está perfecto, a mí me encanta, estoy aprendiendo muchas cosas ahí con Bianquis. Anuncio, pues vean los talleres que tiene ahorita disponibles Bianquis, porque va a iniciar algunos con panadería de Navidad y está súper delicioso. Y también bueno, ahorita ya va la mitad de este otro curso de repostería, que también estamos metiendo un poco de historia, pero no, está padrísimo, así que anímense aquí con Bianca Castillo o en su otra página que es Chef Bianca Castillo, o en The Witch House, o en Mujeres Haciendo Memorias, que también es otra de las páginas donde van a encontrar parte de esta información para meterse a esos talleres, todos los que quieran aprender, ¿no? Hacer pancitos. Y pues sí, es lo que les digo, esto de la revolución. Yo sé que ahorita, por ejemplo, pues muchos niños van a hacer estos festivales, o ya los hicieron el viernes, o los van a hacer mañana. En el caso, por ejemplo, de mis sobrinos, pues va a ser mañana. Y se toma mucho este día como algo muy festivo, ¿no? Se visten así como revolucionarias, y ya es más bien como una fiesta, ¿no? Es así como, no sé, una Navidad histórica de la historia. Y yo nada más me hice una trenza y ya, pero casi siempre ando así. Dice Glenda, estoy estudiando un muy breve periodo postrevolucionario solo para contextualizar el surgimiento del movimiento muralista, wow, de hace un siglo, y es muchísima info, no hay manera de ser... Ay, sí, ¿ves? Tienes mucha razón. Eso Tata también me comprende, sí, es verdad, es que la revolución no duró pocos años, al contrario, de hecho, pues estábamos así platicando en la mañana que pues quién sabe si haya realmente concluido, ¿no? Como le decía Adolfo Gili, fue tal vez un proceso interrumpido por ahí, porque si bien se dice, como oficialmente, que concluyó este proceso en 1917, que es cuando se proclama la Constitución y dicen, vean, aquí ya están las leyes, ¿no? Por las que estaban luchando tanto, entonces pues ya, pero pues sabemos que de las leyes a su aplicación hay mucho trecho, entonces bueno, estoy empezando por el final en este sentido, pero ya fue más avanzado el tiempo, sobre todo ya como con Lázaro Cárdenas, que empezaron a repartir más tierras, ¿no? Que esa era una de las demandas principales, y que por ejemplo fue lo de la expropiación petrolera, que también eso ya se había dicho en el documento, de que pues estos recursos eran de nosotros, pero no se aplicaban pues de una manera correcta. De hecho, pues por eso también estaban luchando, pero sabemos que desde el periodo de Madero, pues él intentó hacer efectivos ciertos impuestos a las empresas extranjeras que extraían el petróleo, y pues eso no les pareció a ellos, entonces fue por eso que quitan a Madero, ¿no? Bueno, le hacen así como un complot de parte de el embajador de Estados Unidos, Henry Wilson, y pues un contubernio con Victoriano Huerta, ¿no? Y es así como le van a hacer esta trampa, y pues finalmente lo van a quitar ahí de la escena política, y ahí se acaba la primera parte de la revolución. Porque también estaba comentando igual en la mañana que Madero pues no queda bien, ahora sí que es como dicen, como los tibios que no quedan bien ni con Dios ni con el diablo, porque no hace caso a todo lo que quería la élite, ni los empresarios, ni los que habían apoyado de parte de los ricos, pero tampoco hace caso a todas las demandas populares de los que habían luchado por este movimiento.
Entonces, pues ahí se queda en medio y pues sabemos, ¿no? Lo que pues le va muy mal. Ya se empezaban a rebelar también los sectores populares, pero finalmente quienes lo traicionan son más bien pues esta parte de la élite, ¿no? Los porfiristas que todavía quedaban en ese sentido, pues son los que le dicen, ¿sabes qué? Pues no nos estás funcionando, ¿no? Como ven, pues no estoy haciendo ya esto de forma cronológica, porque de hecho empezamos desde uno de los finales, que es Lázaro Cárdenas, otro de los finales más aceptados oficialmente, que es la Constitución, con Venustiano Carranza, que de todas maneras, pues ahí sí tuvieron que incluir estas leyes porque los estaban presionando, pero pues ellos eran, bueno, Venustiano Carranza, Obregón, también ellos eran pues de los pudientes, ¿no? Y no querían al principio incluir todo esto, pero pues ya hubo presión ahí y lo hicieron, ¿no? Ya queda en la Constitución, pero pues no se cumple como tal, no en todos los casos, ¿no? Digo, empezaron un poco, pero todavía no, nos quedaron a deber por ahí. Entonces, sí existe este debate siempre en torno a este suceso de la revolución, porque por un lado se ve como en esta escuela de los niños un proceso festivo, algo que cambió para bien, pues todo, ¿no? Es como si hubiese transformado todo, que hubiera tenido, como dicen, pues final, épico, donde todos triunfan, todos están felices, hay justicia social y todo. Y pues vemos que realmente eso a medias, ¿no? O sea, sí funcionó, pero a medias. Pero también esta otra interpretación, y esa pues es también de cierta forma reciente, pero también, bueno, es un poco más famosa entre los conservadores. Digo, no quiero no quiero meterme en política, no quiero, pero es que así es. Es entre las personas que son un poco más conservadoras, porque dicen, esto no sirvió de nada, estábamos mejor con Porfirio Díaz, ¿no? Pero bueno, claro, lo hablan desde la élite, porque obviamente las élites estaban mejor con Porfirio Díaz, ¿no? Entonces dicen que no sirvió de nada y que fue pura lucha por el poder. Y realmente, o sea, que de que no haya servido de nada, pues tampoco es así. Se van a los extremos, ¿no? No hay que hacer eso tampoco. En historia no se hace eso. Se ven de los dos lados, se ven los pros y los contras y se analiza pues este suceso de esta manera. Por eso no podemos ser breves y por eso también lo que luego comento es que a veces la respuesta en historia se va a ir muy feo, pero a veces es un sí, pero no. O sea, sí fue una lucha por el poder, sí se pelearon todos, pero no solo fue eso. Entonces por eso es lo que estoy comentando ahorita. Dice, ¿qué tanto pactó? Hola Dolores, ¿cómo estás? Dice, ¿qué tanto pactó el partido antireeleccionista creado por Madero? Pues es que Madero había quedado, pues un poco comprometido ya con inversionistas, precisamente de este ámbito del petróleo, de Estados Unidos. Entonces, cuando él les empieza a cobrar estos impuestos, es que dicen, no, ya no vamos a apoyarlo y pues le retiran pues ese apoyo que le habían dado, ¿no? Cuando era candidato nada más. Y bueno, también otra cosa que hace Madero es de que se queda con la mayor parte del gabinete que era de Díaz. Entonces ya desde ahí pues era un error porque pues no había hecho una revolución realmente, ¿no? Digo, cualquier coincidencia con la realidad de ahora, como dicen, es cualquier semejanza con tiempos de ahora es pura coincidencia o no. Pero es un riesgo, ¿no? Hacer esto a veces sí lo tienen que hacer porque es difícil, ¿no? Estar pues terminando con todo lo anterior. Digo, recordemos por ejemplo la Revolución Francesa y pues hubo muchas muertes, pues mucho guillotinazo ahí, queriendo cambiar radicalmente las cosas y finalmente pues algunos también luego cayeron del otro lado. Entonces aquí lo que sucedió es que si Madero, como les digo, era un poco más como tibiecito, no quería así como cortar con todo, entonces mantiene en su gabinete a muchos que bueno habían estado con Díaz, entre ellos Victoriano Huerta, y pues finalmente Victoriano Huerta lo termina traicionando, ¿no? Obviamente porque quería regresar al régimen anterior. Entonces pues aquí también llegamos a una de las falacias que luego se dicen acerca de la revolución, los que son
detractores, ¿no? De este proceso, que ya les digo, no funcionó del todo, pero tampoco es de que no haya servido de nada, o sea, pues ahí tenemos las leyes, ¿no? Y este sentido de justicia social que pues ahí se hizo evidente. Pero bueno, eso es lo que sucede con, pues, con los grandes procesos a veces, o sea, a veces no se terminan, a veces solamente dan pues una pauta, ¿no? O indican ciertas necesidades que hay que atender, entonces depende luego, pues muchas veces de los gobiernos posteriores que sigan trabajando en eso y también de nosotros, ¿no? De los habitantes que sigamos, pues al pendiente. Entonces ahí es lo que les digo, no se completó, pero sí cambió algunas cosas. Entonces, lo que pasa con Madero, pues es eso, ¿no? Él era, como les digo, pues sí, un poco tibio en ese sentido. No quería quedar mal ni mucho con los que ya estaban, pero tampoco con los que le habían ayudado desde abajo. Y pues finalmente queda mal con los dos, porque pues no podía satisfacer las demandas de todos. Y dice Glenda, tienes razón y desde la primera perspectiva se justificaría justamente la necesidad de emprender estrategias reconstituyentes por medio de la educación y el arte. Dice, gracias Angie, me estás dando nortes para posibles interpretaciones. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, y es muy interesante lo que dices también, porque la educación y el arte pues son muy importantes en este sentido. El partido antireeleccionista acaba a juicio con el general Arnulfo R. Gómez fusilado, dice Dolores Mota. Ah, no, pues sí, sí, tienen mucha razón. En 1927, órale, no, pues sí. Fíjense, hasta 1927, justo esa es la fecha cuando nació mi abuelita materna. Entonces, vean cómo se difiere mucho en las fechas, ¿no? Porque pues sí hay algunos que piensan, no, pues este proceso ya termina con la Constitución, ¿no? Otros, bueno, puede ser esta fecha y creo que ahí ya estaba Calles, ¿no? Entonces sí, se relaciona, ¿no? También con Calles y otros dicen que hasta Lázaro Cárdenas. Entonces, pues sí, dura muchísimo tiempo, ¿no? Ahí simplemente pues ya son 17 años, ¿cómo vamos a estar 17 años en lucha? Y realmente es que sí la había, porque había todavía muchos desacuerdos. Incluso también cuando fue bueno, cuando ya estaba Calles en ese momento, pues también se da lo de la guerra cristera. Entonces, pues eso es otra cosa, ¿no? Y sí, estábamos en una constante lucha ahí. Y pues es eso, ¿no? Y regresando también un poco a esta etapa maderista, o sea, es por eso que se reconocen varias etapas en la revolución. Y lo que les iba a comentar es que los detractores dicen, ay, miren, ya ven cómo no era culpa de Díaz, porque así lo hablan, ¿no? Así como que culpa, o sea, pues no, era todo un sistema, obviamente, no solo era Díaz, ¿no? Pero dicen que le echan la culpa a Díaz, porque obviamente pues en la primaria sí nos enseñan así, ¿no? De que es el villano, los buenos contra los malos y todo eso como si fuera un cuento, ¿no? Pero no es esa la historia que ya después se maneja, esa es una historia pues de un nivel pues de primaria o de kinder para entenderlo de esa manera como un cuento, ¿no? Después ya vamos profundizando un poco más en ese proceso. Entonces, de acuerdo a estos detractores, lo que dicen es eso, de que si Díaz no hubiera tenido la culpa, no sé por qué hablan de culpas, pero dicen eso, que ya la revolución se hubiera acabado cuando se fue Díaz, ¿no? Pero que entonces, ¿por qué siguió? A ver. Y ellos no se responden que fue porque el mismo sistema porfirista que se había quedado, porque Madero permitió que se quedara parte de él, pues son los que dan marcha atrás a este proyecto maderista, ¿no? E incluso lo van a matar a él y a su hermano. Entonces comienza la segunda parte de la revolución y que bueno, ahí ya va a proclamar Venustiano Carranza que él no está de acuerdo de que hayan hecho eso, entonces él se pone como cabeza de la lucha, ¿no? Como una nueva cabeza. Y ya entonces es la etapa llamada constitucionalista porque pues va a desembocar en la promulgación de la Constitución. Pero
digamos, esto no fue provocado por los mismos revolucionarios, sino que fue provocado por los antiguos porfiristas. ¿Por qué? Porque era un régimen, no era nada más Porfirio Díaz, o sea, él era como la cabeza, ¿no? Pero pues quedaban muchos. Y es lo que ahora, por ejemplo, en estos tiempos también se llaman poderes fácticos. Son poderes que tal vez no están ahí, no dicen ahí de manera legal, tienen tanto poder como para mover las cosas, pero realmente lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen mucho dinero, porque mueven esta economía, porque tienen estos contactos. Entonces, por eso así se les llama, ¿no? Fácticos, o sea, en la práctica, de hecho, ¿no? Y eso es lo que todavía también hay ahora, y es por eso que no se puede transformar bien una realidad cuando existe pues estas personas o corporativos tan poderosos que pueden mover las cosas a grande escala. Y es por eso que también muchos dirigentes políticos pues han tenido que pactar con estos poderes. Miren, yo no sé si decirles si sea bueno o malo, por eso no soy política, pero algunos lo han hecho para que al menos se les permita estar ahí, ¿no? Para intentar un cambio. Y muchas veces pues no les funciona, como pasó con Madero, ¿no? Probablemente sí tuvo que pactar mucho, que era lo que nos comentaba aquí Dolores Mota, pero les digo, no quedó bien con ellos, ¿no? Dice, no creo que haya sido Porfirio Díaz, disculpa. Sí, no, de hecho no es no es, dice, el impacto de la guerra cristera fue variable en cada entidad federativa, sí, así es. No creo que haya sido Porfirio Díaz, y en efecto, pues no, eran el régimen más bien, o sea, es que es diferente la persona a este régimen que se denominó porfirista, ¿no? No es que él lo haya ordenado desde donde estaba, desde el exilio, sino que ya los que estaban ahí, pues también respondían a sus propios intereses, ¿no? De hecho, creo que ya Porfirio Díaz, cuando se entera que mataron a Madero, pues no está de acuerdo con eso. Pero pues ya, o sea, él ya no era el que estaba, al mando ni dirigiendo esto. Dice, ya que quienes encabezaron la revolución eran personas de poder económico, incluyendo a Madero. Sí, exactamente. Pues Madero también tenía, por eso ahí sus haciendas, ¿no? Entonces, no, sí, no era, no era de las clases populares, y es por eso que también después se desconecta de estas mismas luchas, ¿no? Él le va a pedir, por ejemplo, paciencia a Emiliano Zapata en la repartición de las tierras. Pero Zapata estaba luchando por eso, entonces va a decir, ¿cómo? Pues es que es por esto que me levanté en armas, ¿no? No solamente por la cuestión política, sino también por esta cuestión agraria, y pues para Madero eso no era tan importante como la cuestión política y de la democracia, entonces ahí van a diferir. Y esto es otra cosa que quiero comentar acerca de Zapata, porque también quienes son detractores de este movimiento, que ya les digo, no es perfecto, y tampoco es como lo pintan de decir que todo fue alegría y buena onda, pero también esto luego van a escuchar mucho que dicen de Zapata, ¿no? De que solamente luchaba por sus tierras, que en la lucha de él solo era regional, y realmente no. O sea, los planes que él hizo los tenía con la mira de que se dieran a nivel nacional. El plan de Ayala, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que pues no en todos los estados iban a poder implementar de esa manera, porque no todos los estados eran de la misma forma que se basaran en lo agrario. Había otros que estaban más industrializados, otros menos. Tenían que llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Pero que Zapata haya pensado nada más en su región, pues no. Que haya luchado solo por sus tierras, pues tampoco, porque cuando Madero le ofreció regresarle sus tierras, nada más las de él, y ya, Zapata no cesó su lucha, porque dijo, yo no estoy luchando por esto, estoy luchando por todos, ¿no? Y ahí están las pruebas, pero no sé por qué lo siguen diciendo. De verdad me enoja. Es que de verdad me dan ganas de así de golpearme la cabeza contra la pared, como he dicho, hace mucho que no me pasaba eso, pero es que de veras, oigo cada cosa y se supone que ya lo saben, porque muchas veces se los he dicho a algunas personas, más ni voy a decir quiénes, porque a veces hay por ahí algunos que son mis amigos y que los aprecio, pero de verdad no sé por qué lo siguen diciendo, no lo sé. Pero como que ya tienen un prejuicio y lo siguen repitiendo todo el tiempo.
Y son dos de los que ya mencioné. Esto de que, ay no, ¿por qué no se terminó la revolución si ya se había salido días y no toman en cuenta el régimen? Y esto de que, ay, Zapata solo luchaba por sus tierras. Ay no, por favor. Ay, perdón, me voy a tranquilizar porque si no, de verdad, ay no. Yo me tiraba al suelo y me golpeaba la cabeza contra la pared. Eso es lo que me dan ganas. Los historiadores me van a entender. Dice... Zapata era regionalista y quien tenía ambiciones nacionales fue Villa. Basta con ver los discursos políticos de cada uno. Sí, en parte, y les digo, o sea, esta interpretación, la historia también está llena de interpretaciones, ¿no? Así es. Pero me refiero, por ejemplo, al plan de Ayala de Zapata. Si ustedes lo leen, él lo tomaba de esa manera, de manera nacional. Entonces, sí, no solamente sus planes eran regionales. Bueno, de acuerdo a como lo interpreto yo, ¿verdad? Dice Dolores Motera, regionalista, sí, tú también, o sea, tú sabes mucho también de historia y yo creo que tú también pues, hay derecho a tener esta interpretación, ¿no? Yo no me voy a pelear con eso. Quizá es un análisis de una manera diferente, porque en efecto, pues sí, él estaba partiendo de sus propias circunstancias, ¿no? Tal vez, como mencionaba, pues no se daba cuenta que en el país no todas las zonas eran así. Pero a lo que yo me refiero es que él quería que esta justicia agraria pues sí se cumpliera en todas partes, no solo en su región, que fue Morelos y que también parte de Puebla, él influyó en eso, de hecho de ahí pues también se repartieron varias tierras en ese momento, ahí no se esperaron tanto como ya posteriormente lo hizo, bueno pues ya se van a esperar hasta que Lázaro Cárdenas, ¿no? Empezó Obregón también un poco, pero pues de manera incompleta. Entonces, sí, ellos tenían de todas maneras que ponerse de acuerdo. Por eso Villa le dijo, es que esto no funciona acá en el norte, ¿no? Cuando se encontró con Zapata. Pero eran concepciones que tenían, o sea, de que a él solo le importara su zona, pues yo opinaría que no, yo opinaría que sí le importaba todo el país, solo que pues se basaba y partía pues de su propia región, ¿no? Pero yo respeto esa, por ejemplo, esta opinión que está dando Dolores Mota, o sea, me parece algo profesional porque pues ella sabe de lo que habla, pero a lo que yo me refiero es a los que quieren acusar a Zapata de que nada más era así como, solo lo mío, ¿no? Entonces lo critican en ese sentido cuando pues realmente no era así. Entonces, con eso son con los que me enojo, que muchas veces lo que hacen estas personas es que, no sé si esa sea su intención, pero muchas veces eso resulta de que quieren como que voltear todo al revés. Es decir, nosotros conocemos esta historia de la revolución, como un cuento, como les digo, como lo han contado a veces en la escuela, de villanos y héroes, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, el villano era pues Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, los que están supuestamente revisando, y que realmente pues sí se tiene que revisar, pero ellos no lo hacen de una manera equilibrada, lo hacen otra vez de una forma maniquea. Entonces, ahora te van a decir que Porfirio Díaz, pues, el régimen era el mejor y todo estaba el progreso y todo, y como les comentaba, pues muchas veces es esta respuesta en la historia, ¿no? De un sí, pero no, o sea, es que sí había progreso, pero también había injusticia y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y entonces esa misma interpretación muchas veces es la que dice, y Zapata y Villa eran malvados, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque también van a decir que son violentos, hacían esto, hacían desmanes, y sí hacían desmanes. Ellos muchas veces como generales los trataban de evitar, muchas veces se les salían de control, pero también querían la justicia social, entonces es criticable, ¿no? La violencia, claro que sí, pero también hay que ver estas dos partes, entonces a eso me refiero. Vamos a leer por acá algunos otros comentarios y dice... Glenda dice, creo que de pronto también arrastramos problemas de educación básica, los que no somos historiadores, entonces replicamos los errores, muchas interpretaciones ya rancias. Exacto. Dice, no era solo lo suyo, sino regionalista. Así es, sí. Lo que pasa es que es así, ¿no? Que luego lo hacen parecer estos detractores. Dicen, solo luchaba por sus tierras, ¿no? Es lo que he llegado a escuchar. No, pues, ¿qué pasó? ¿Para qué dicen eso? Y dice, analiza quiénes eran los principales líderes revolucionarios. Pues sí, en efecto,
en lo popular, en la parte popular, destacan pues Villa y Zapata, ¿no? Pero ¿qué pasó con ellos? Bueno, aparte de ellos, pues están los otros líderes militares y que provenían pues de la parte norte, que además eran hacendados o eran gobernadores, y entonces ellos finalmente pues son los que se quedan ya como caudillos gobernando, ¿no? Eh, Finalmente pues algo muy curioso, ¿no? Que se empiezan a eliminar, entre ellos sí por el poder, y aquí va otra cuestión más de lo que siempre nos dicen, tratando de revisar la historia, pero revisándola, como les digo, de una manera incompleta, o tal vez demasiado simplista, porque luego sí dicen, es que nada más fue una lucha por el poder, y ya, ¿no? Y no toman en cuenta pues estas cuestiones sociales que sí las hubo también. Finalmente sí es cierto también, como les digo, sí, pero no, sí también se pelearon, sí también hubo estas luchas por el poder, y principalmente pues ya después los caudillos que van a quedar, sí se van a pelear por la presidencia, ¿no? Y van a eliminar precisamente a Zapata y a Villa, que eran los líderes pues que estaban más en contacto con de esta forma popular, ¿no? Finalmente Obregón pues va a eliminar a Villa, claro, de manera indirecta, pero sí. Venustiano Carranza a Zapata también, pero de todas maneras se queda en el imaginario colectivo pues como si hubiese sido todo parte de la lucha popular, lo cual pues tampoco fue así, porque se agarraron ya después ellos en movimiento, se agarran estos caudillos y ya posteriormente se institucionaliza la revolución, ¿no? Es por eso que ahora sí decimos, lo ponderamos mucho, porque se supone, bueno, ya después de ahí sale, ya sabemos qué partido, pues era la revolución institucional, ¿no? Claro, se institucionalizó y mucho tiempo les funcionó hasta que ya vieron que ese discurso ya no, y entonces incluso de la parte oficial ya empezaron a impulsar otras nuevas versiones donde precisamente ya no estaban tan a favor de los cambios, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya no podían estarle echando porras a un proceso que quería cambiar todo, ¿no? O al menos así se contaba, ¿no? Que fue la revolución, porque podía animar otras nuevas revoluciones y de nuevos cambios, y entonces este régimen que ya quería permanecer de manera diferente, pues ya empezó como a quitarle importancia, ¿no? A este proceso y a este mismo cuento que ellos mismos impulsaron de decir la revolución fue lo mejor que nos pudo haber pasado, porque así se contaba. Y cuando vieron que empezaban otras pequeñas revoluciones por ahí, pues dijeron, híjole, no, ya no nos conviene este discurso, y empezaron a cambiar, ¿no? Pues de narrativa. Ya sé que la narrativa es parte más bien de la literatura, pero bueno, se ocupa aquí como una manera de contar las cosas, ¿no? En historia. Entonces, bueno, de esa manera lo digo, por si andan por aquí mis amigos de literatura, porque luego sí me dicen, es que la narrativa pues no es así, y tienen razón, ¿no? O sea, sí es más de la literatura, pero pues también es una forma de contar que también se ocupa en la historia, ¿no? Y en otros ámbitos también. Entonces, pues es eso. Entonces les digo, bueno, aquí viene otra cuestión, ¿no? Que dicen, no, no sirvió para nada. Entonces es lo que les digo, no, tampoco es así. Sí nos dejó ciertas leyes y este sentido de justicia social, nada más que deberíamos de completarlo y no dejarlo nada más así pensando que ya se resolvió todo, ¿no? Es eso también. Y dice Glenda, ¿crees que también ayudaría a comprender mejor los hechos el pensar en esas figuras como seres humanos antes que como héroes o personajes históricos? Claro, claro. Es que eso es lo que sucede, de que se volvieron de bronce. Y esto es deshumanizarlos de alguna manera, ¿no? Es lo que hacemos también con los santos, aunque ese es otro proceso muy diferente. De hecho, de muchos santos sí se reconoce el tiempo que pues fueron así como pecadores, ¿no? O personas normales, y ya después dicen, no, después pasó algo en sus vidas, ellos cambiaron y pues ya se volvieron santos, ¿no? Y posteriormente pues los beatificaron. Entonces antes lo que se estudiaba mucho en la historia, cuando pues no era laica, eran las hagiografías, que es lo mismo que las biografías, pero hagiografías pues es de los santos, y eran los personajes que se recordaban y se
se trataba de imitar, ¿no? A los santos. Por eso el santoral, ¿no? Por eso, pues antes, en vez de efemérides históricas, más bien es el día del santo tal, te llamaban así, ¿no? Con el santo que habías nacido, del día que habías nacido. Pero cuando la cuestión pues empieza ya a ser laica, se dan cuenta que necesitan otras nuevas figuras a seguir, y entonces es cuando se interpretan los héroes de esta manera, como si fueran santos. Entonces ya tienen que ser perfectos, no deben tener errores, no se cuentan los errores, de hecho, y ese es un fenómeno muy curioso, porque precisamente en esto, o sea, puede ser una de las razones por las que después, cuando empezamos a ver esta parte humana, y vemos que también tienen errores, muchos ya los toman como si fueran villanos, ¿no? Porque siguen teniendo esa idea, y me refiero a las corrientes revisionistas, pero que no son profesionales, sino que solamente dicen, vamos a revisar, les digo que voltean todo al revés, pero probablemente eso les pasa, de que ven un error de alguien y lo interpretan, entonces, bueno, entonces como tuvo este error, supuestamente era bueno, pero vean lo que hizo, entonces es malo, y entonces lo vuelven un villano. Y eso ha pasado, por ejemplo, también a veces se le reclama, por ejemplo, a Madero, ¿no? ¿Por qué? Porque no se entiende su contexto ni sus circunstancias, y entonces, aparte nosotros vemos ya la historia desde un tiempo pues futuro para ellos, y para nosotros es el pasado. Estamos viendo todo lo que hicieron pues con una ganancia, ¿no? Porque nosotros ya sabemos el final. Ellos no lo sabían cuando estaban ahí luchando. Entonces, muchas veces sí también me he encontrado con estas interpretaciones de que dicen, Madero fue muy tonto porque confió en Huerta y pues todo lo que le hizo después, ¿no? Incluso primero mata a su hermano. Pero es que Madero no lo sabía. O sea, obviamente nosotros ya sabemos cómo terminó todo, y sí podemos decir, o sea, con ganas de decirle a Madero, oye, no hagas esto porque va a suceder aquello, pero en ese momento ellos no lo sabían, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta. Es como si nosotros ahorita, no sé, o sea, voy a inventar, ¿no? Pero que yo tuviera un novio ahí, estoy muy enamorada, y al final me ponen los cuernos, ¿no? Y ya luego van a decir, qué tonta, ¿por qué le hizo casar? Porque yo no sabía que me iba a poner los cuernos, ¿no? Entonces es algo así, o sea, no es tontería, ¿no? Pero algunos así lo interpretan a Madero también, ¿no? Como si fuera un tonto, como si fuera un fanático religioso, y le digo, religioso de espiritismo, porque él lo que creía en el espiritismo, y sí hacía sesiones así, pero es que eso también hay que entenderlo en su contexto, porque si él consultaba la ouija o también entraba en trance y en comunicación con los espíritus, era porque él se educó en Europa, donde eso era más o menos como una moda, ¿no? Entonces para él eso era tan normal como ahora vemos a Misada Mohammed dar horóscopos, o vemos también, no sé, creo que Deseret Tavares, una vidente, echa las cartas y así, y lo vemos en la tele o en internet, y pues para nosotros es como algo normal, ¿no? Digo, no todos van a creer en eso, pero pues es así como parte de nuestro contexto. Entonces, que él hiciera esas cosas es porque lo vio mucho en Europa, y no quiere decir que estuviera loco ni nada, simplemente pues él creía en esta parte, ¿no? Y si no se le entiende así como una persona de sus tiempos, podemos juzgarlo precisamente de forma anacrónica y decir, ay, no, pues estaba loco porque hacía estas cosas raras de espiritismo y todo esto, ¿no? Pero no realmente hay que entender a los personajes, ¿no? Sí decía O'Gorman, la historia no está para regañar a los muertos, está para comprenderlos. Y de hecho es lo que me decían mis maestros, es para explicarlos. Así me dijo un maestro, ¿no? Tú no vas a justificar, no vas a decir, mira, es que estuvo bien por esto y así, ¿no? Tampoco vamos a juzgar, que es decir, no, es que esto estuvo mal y así. Vamos a explicar los procesos. Esa es la labor del historiador, de la historiadora, no es un tribunal, ¿no? Porque para eso tenemos el derecho, y eso ya es otra cosa, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hay que aceptar, si somos humanos, también nosotros a veces vemos procesos y decimos, híjole, este canijo, ¿no? O sea, a mí me pasa también, ¿no? O sea, con Huerta, por ejemplo, ¿no? Híjole, ¿cómo fue que traicionó así, me es difícil entender su causa, pero es que así hay que explicarlo, ni modo.
Entonces, pues sí, hay otros que también, por ejemplo, Leonardo Márquez, ese ya del siglo XIX, ¿no? Me es difícil cuando trato de explicarlo, pues sin que me enoje, ¿no? ¿Por qué? Porque somos humanos, nos tocan también, pues, estos sentimientos. Y dice Óscar Joaquín, el origen de esta concepción de héroes o villanos está sumamente vinculado con la manipulación del discurso. Ejemplo de ello son la infinidad de periódicos revolucionarios que, encargados de manipular la opinión pública, generaron representaciones difusas sobre los participantes de dicho movimiento. Sí, también tenía mucho que ver, pues sí, la prensa. Ya ven, lo conocemos ahí como uno de los poderes principales, ¿no? Y dice Jorge, miren que también él sabe acá, dice, el espiritismo solo formó al personaje en el aspecto ético y moral, más no en su toma de decisiones. Y también, entonces, veamos, eso es importante, ¿no? Porque pues sí, Madero también tenía, obviamente, pues esta conexión con la política, ¿no? O sea, tampoco, no era de que no se diera cuenta, sino que pues también no podía saber el futuro, ¿no? Y esta parte del espiritismo, pues lo que dice Jorge, ¿no? Dice, sí, era su parte ética y moral. Les digo, era como parte, podría decirse como de un sentido religioso, ¿no? Ciertos preceptos que él consideraba. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos leer lo que es Diarios Espiritistas, que es parte de lo que él, pues, supuestamente captaba, ¿no? Los mensajes que le daban y eso, y pues ahí nos daremos una idea de este asunto. Pero es eso, ¿no? Tratar de no juzgar, más bien, yo diría no juzgar con ojos del presente. Porque hay veces que aún en su momento, pues ciertos actos resultan, censurables, ¿no? Por ejemplo, es el caso de Victoriano Huerta, o sea, aún en su tiempo se consideró un traidor por haber hecho lo que hizo. Madero está así como en medio, porque pues sí, algunos lo consideran que había traicionado a su causa, otros no, y bueno, se reconoce también lo que hizo por la democracia, ¿no? Pero eso, es que ninguno es un santo, es que sí, varios cometieron errores y eso hay que reconocerlo, ¿no? Y la otra vez lo que estaba pensando, en relación a esto y a cómo podemos pensar a los personajes de esta manera, porque pues nos han quedado estos prejuicios de, así como decía, aquí Joaquín, de quiénes son héroes, quiénes son villanos, porque pues es un discurso, pero así lo hemos aprendido. Es, por ejemplo, no sé si ustedes hayan visto la serie de Loki. Loki era un villano, ¿no? Bueno, y ahí me estoy metiendo ya en la ficción, pero Loki era un villano, pero ¿qué pasó? ¿No? Empezó a hacer otras cosas y finalmente pues se convierte como en el héroe, ¿no? No voy a hablar de cómo acaba porque a lo mejor muchos no lo han visto, pero el desarrollo es así. ¿Y qué pasó? Que ya no recordamos entonces estos hechos de villanos, sino que más bien se recuerda pues lo bueno, ¿no? Y se convierte en un héroe. Y entonces con los héroes pasa al revés, de que muchas veces dicen, mira, es que hizo esto bueno, esto bueno, esto bueno, y nos enteramos de cosas que no estuvieron buenas, y entonces ya los juzgamos como villanos, ¿no? Y se convierten en villanos. Pero es más bien como una concepción que tenemos, porque si ya era villano, se le va a valorar más lo bueno que haga. Y es muchas veces que rescatan estos personajes como a Maximiliano, como a Díaz, ¿no? Que antes habían sido considerados totalmente villanos y dicen, pero mira, hizo esto bueno, hizo esto bueno. Pero hay algunos que les digo que se van así como al otro lado, cambian, voltean más bien la historia al revés. Y ya entonces ya es lo máximo Díaz, ya es lo máximo Maximiliano y pues tampoco, ¿no? O sea, sí hay que reconocer también lo bueno que hicieron, pero no es que no hayan estado equivocados también en otras cosas que hicieron pues políticamente, ¿no? Y en lo que representaron para la historia, como cabezas de un régimen. Entonces, en la historia colectiva, pues no es así, ¿verdad? Y también los héroes, o sea, no por un error ya se van a convertir en malos. Como Juárez, que ahora ya es malo, ¿no? Entonces, pero sí hay que reconocer los errores de Juárez, tampoco era un santo. Entonces, es muy difícil mantener este equilibrio, pero hay que contar la historia completa. O tratar de hacerlo, ¿no? Porque no tenemos, nadie tiene la historia completa. Faltan muchos pedacitos a la historia, no han quedado, porque la historia lo que estudia son las huellas del pasado y las huellas pues no van a estar completas porque muchas cosas ya se perdieron y muchas cosas aún no las sabemos, entonces siempre hay que estar abierta a muchas cosas
interpretaciones y consideraciones. Por eso yo no digo tampoco que tenga la verdad absoluta, porque pues nadie la tiene y solamente es mi interpretación o mi opinión, ¿no? Y dice Armando Skynet, dice: Madero hablaba con el espíritu de su hermano de 4 años, Raúl, quien murió quemado. Desde el mundo espiritual fue su guía y de hecho le prometió reencarnarse en su segundo hijo, aunque su esposa solo llegó a tener un embarazo y abortó. Órale, eso no lo sabía. Es que interesante. Qué interesante. Entonces, pues sí, vean, ahí está, pues estrechamente relacionado, ¿no? Con este mundo espiritista. Yo les voy a decir una cosa. Yo, para comprender mejor a estos personajes, lo que he hecho es, por ejemplo, leer los libros que ellos leían. Entonces, hubo un tiempo... Ah, mira, dice Oscar Joaquín Solano: Hayden White estaría orgulloso de ti. ¡Ay, gracias! ¡Qué bonito! Es que Hayden White es el autor que estoy estudiando para mi tesis. ¡Qué bonito! O sea que ya me hice Haidiana Whiteana. Espero yo. Gracias, Joaquín. Qué lindo. Qué bonito comentario. Y sí, a veces leo lo que ellos leían para entenderlos. Y leer de espiritismo sí lo he hecho para entender a Madero. Por ahí también está mi amigo Jorge Nieto, que en un tiempo también ahí hicimos un debate acerca de Madero, que él también invitó a otro de sus amigos, que pues lo conoce también muy bien, y nos recomendó algunas lecturas espiritistas, ¿no? Y sí, yo me lo tomé muy en serio, dije, sí, lo vamos a leer para entender cómo pensaba Madero, ¿no? Es necesario. A veces sí me agarro lecturas que hacían del siglo XIX y todo eso, pues para entender su contexto. No sé si a lo mejor sea algo muy, no sé si exagerado, pero eso hago. Incluso es lo que le digo a mi hermano, que yo, por ejemplo, empecé a rezar la liturgia de las horas, porque, o sea, obviamente sí soy católica, pero no fue por eso. Fue porque le digo que es culpa de mi tesis, ni modo, lo va a tener que decir, a ver si... Creo que no están mis maestros por aquí, espero. Lo que sucede es que el personaje que estoy analizando, bueno, que ya analicé porque ya estoy en la parte final, que es Victoriano Salado Álvarez, y bueno, de los teóricos estoy tomando a Hayden White, como bien dice Joaquín. Pues Victoriano Salado Álvarez creció con una educación religiosa y se refería precisamente a la liturgia de las horas. Entonces, pues yo chismosa dije, vamos a leer la liturgia de las horas. Y después empecé ahí a picarme. Y no sé, me dan estas... Pero sí, para tratar de entenderlo. Eso hago a veces con los personajes históricos. Entonces dije, no solamente basta estar leyendo de la liturgia de las horas. Tengo que ir, tengo que hacerla, tengo que rezarla. Lo hice, ¿no? Entonces te metes a una experiencia distinta. Pero bueno, todavía no hago contactos espiritistas en ese caso de Madero, pero sí leí los autores que él leía, ¿no? De espiritismo. No sé, es a lo mejor demasiada pasión, pero así es. Y dice Jorge: el espiritismo tiene base en los evangelios y hasta del Corán, pero muchos juzgan sin conocer. Órale. Es que sí, se relacionan varias religiones aquí, ¿no? Varias interpretaciones pues en este sentido religioso. Entonces, sí, les digo que muchas cosas están conectadas. Dice Glenda: no es exagerado, en arte se recomienda leer los textos que leyeron los creadores. Ah, mira, te revelan mucho de su marco referencial, sobre todo si son figuras con una dimensión política o ideológica densa, como Siqueiros o un Orozco. Órale. Es que sí, o sea, busca uno explicación a veces en ciertas ideas y a veces le encuentras, ¿no? Dices, es que aquí decía esto, él seguía esto de esta manera. Entonces es importante, ¿no? Entonces, no sé, yo sí hago este tipo de cosas, o visitar lugares también en donde estuvieron. Y esto me parece que también lo hace Jorge Nieto, porque él también se dedica a recorrer pues lugares históricos, ¿no? Porque pues no hay nada como estar ahí. Él lo comentaba antes, ¿no? Antes llegamos a hacer varios programitas ahí de historia, y era eso, ¿no? De que no es lo mismo leerlo en un libro a tú ir a ese sitio e imaginarte, por ejemplo, ahí la batalla, ¿no? Entonces, aunque ya muchas cosas han cambiado, pero pues es interesante también hacer este tipo de cosas. Cierto. Oigan, pues muchas gracias por todos estos comentarios. Miren, no me he fijado que ya hasta son las 10:30. Hace mucho que no hacía un directo.
A mí me gusta mucho conmemorar las fechas históricas. Lo iba a hacer también en otra efeméride, en la de Miramón, que ya pasó, que fue el 17. Em, ya no hice eso porque estaba muy cansada. Pero ahorita dije, pues es lo de la revolución. Y es que había escuchado precisamente muchas opiniones así, ¿no? Tanto muy a favor como muy en contra. Entonces, creo que sí hay que encontrar un equilibrio en este sentido y no ser nada más así como, ay, descarto esta revolución que no sirvió de nada, o decir, ay, esta revolución nos dio todo. Entonces, ese es el sentido, como que estudiarla para rescatar lo bueno que sí hizo y pues también reconocer pues lo que no, o sea, y los puntos negativos que también tuvo, ¿no? Como estas peleas y todo, pero pues cuando no se dan, ¿eh? Esto siempre pasa. Dice Jorge que cuando estás en esos lugares hasta las piedras te hablan, cierto, cierto, sí, los muros, los árboles, ¿no? A mí me gusta también ver los árboles antiguos que, híjole, sí, sí, es cierto, tienes mucha razón, Jorge. Entonces, pues yo les recomiendo, ¿no? Ustedes sigan averiguando. Ahora sí que una actitud un tanto escéptica, no me crean tanto a mí, pero tampoco, pues a todos, ¿no? O sea, es decir, sigamos averiguando y pues nutriendo de pedacitos, ¿no? Porque pues finalmente la historia, les digo, es como un rompecabezas. Entonces, no hay que quedarnos con una sola versión, sino que hay que estar estudiando de varias partes para pues hacer un poquito más completo este rompecabezas, que les digo, nunca lo vamos a completar porque no tenemos todo, pero vamos a hacer nuestra visión pues un poco más integral y es eso, ¿no? No irnos a extremos ni juzgar la historia de una manera absoluta, de decir todo bien, todo mal, o estos malos, estos todos buenos. Entonces, pues sí, eso es lo que yo recomendaría, ¿no? No caer en estos extremos, es lo que se le ha llamado un maniqueísmo, ¿no? En este caso, dentro de la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahorita sí veo que ya es un poquito tarde, a lo mejor ya vamos a terminar este pequeño video. Muchas gracias por haber comentado, por haber estado por aquí, por habernos saludado y pues ahí nos vemos prontito después hablando de otra cosa. Nos vemos, hasta luego. Ahora sí que quien mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Yo lo sé, yo no tengo ganas de irme, pero creo que ya hablé demasiado. Entonces ya me voy a despedir. Hasta luego, amigos. Cuídense mucho. Bye.